para mejorar esas adaptaciones. Entonces, en ese orden de ideas, vemos que ya hacia 1992 aparece la clínica fundada como la National Scale and Lens Foundation, que posteriormente fue renombrada como Boston Foundation for Sight. Ya hacia 1994-1995, pues se tiene la aprobación de la FDA de los Estados Unidos con fines terapéuticos y aquí algo supremamente importante que es una de las grandes tecnologías que tiene Boston en su diseño y es que se comenzaron a utilizar los polinomios spline. Entonces, ese desarrollo de los polinomios spline que se generó más o menos entre 1998 y el año 2000 creó un software que se llama el Design to Fit. Este software lo que nos permite es por intermedio de ese polinomio matemático spline que se utiliza mucho en la ingeniería mecánica sobre todo, nos ayuda a unir puntos de intersección precisamente para hacer cambios de curvatura. En este caso, pues esta tecnología fue llevada al diseño y por eso tenemos esa gran versatilidad y gran personalización en el diseño Boston Sight. ¿Listo? Entonces aquí podemos observar cómo funciona este polinomio matemático, donde como les comentaba anteriormente, pues se puede llegar a generar, en este caso, uniones de varias curvas para poder trabajar en este caso con estas córneas irregulares, que es donde más adaptamos lentes de contacto de apoyo escleral. ¿Listo? Entonces ya hacia el 2008 se crea esa red PROS, que es para el tratamiento de la superficie ocular. La primera clínica en los Estados Unidos que existió fue Boston Forsyth. En este entonces se llamaba de esta manera. Y ya hacia el 2016 fue aprobado el lente de contacto Boston, en este caso no solo para enfermedad ocular, sino también para la rehabilitación visual en pacientes con córnea irregular primaria o secundaria. Y ya hacia el año 2017, Boston crea la plataforma FitConnect, que pues básicamente es una herramienta que nos ayuda a diseñar el lente, dependiendo pues obviamente lo que nosotros observemos en las pruebas. Ya entramos a la plataforma y podemos hacer el diseño y cambiar, en este caso, pues diversas zonas donde veamos que el lente no está funcionando de una manera adecuada. Ya ahorita más adelante vamos a ver por qué este año se hizo el lanzamiento de la nueva plataforma FitConnect 3.0 y que nos permite a nosotros ya hacer cambios a nivel limbal. Entonces, ese advenimiento de la tecnología pues generó nuevamente ese boom de los lentes esclerales que lo comenzó, como les comentaba anteriormente, don Ezequiel en Perth, Australia. Realmente el advenimiento en los materiales fue bastante importante. Aparecen los materiales fluorocarbonados y estos materiales pues nos permiten a nosotros una alta permeabilidad de oxígeno para evitar daños como tal a nivel del endotelio o lo que yo llamo el complejo membrana de ese endotelio, que pues es el que comienza a generar cambios, sobre todo en córneas trasplantadas, en córneas pues que tienen problemas complejos y que tienen pues recuentos endoteliales y mal funcionamiento cuando pues observamos la microscopía especular. También comienzan a aparecer los tornos de control numérico y pues con los tornos de control numérico y con el focal point evidentemente podemos realizar muchas curvas y se pueden fabricar lentes de pues, alta personalización con mediciones bastante importantes. Comienzan a aparecer también las superficies frontales para los pacientes que presentan ojo seco. Entonces estamos hablando de los tratamientos de plasma y los otros tratamientos que existen en la actualidad para evitar que se nos adhieran las proteínas. Y asimismo, pues también se pueden fabricar en la actualidad lentes de curvas invertidas y pues digamos que lentes hiperprolatos para córneas que presentan daños o hiperprolaticidad severa. Equipos como el topógrafo, como el OCT, y pues ya hablamos de los tornos, realmente son equipos o ayudas diagnósticas que nos ayudan a determinar cómo se encuentran las elevaciones, cómo se encuentra nuestro diseño funcionando sobre la superficie ocular y por eso pues en la actualidad logramos adaptaciones personalizadas o optimizadas y que realmente pues impactan mucho en esos tres aspectos importantes de la contactología como lo son el ver bien,
el verse bien, que hace referencia a la parte fisiológica, y evidentemente también pues el funcionamiento ya del lente en cuanto al confort se refiere. Entonces, realmente todo este tipo de tecnología nos ayuda a cumplir esos tres pilares de la contactología, que es ver bien, verse bien y sentirse bien. Entonces aquí hablar un poquito del tema de los materiales, me parece muy importante esta parte porque es vital que nosotros sepamos cómo podemos llegar a optimizar los lentes, en este caso en pacientes que quedan con remanentes o sobre refracciones muy altas. En la actualidad pues trabajamos prácticamente con lentes fluorocarbonados, como les comentaba anteriormente, pero hay que tener precaución con los materiales. Cuando veamos córneas que están muy tocadas, que presentan un problema muy severo a nivel del endotelio, después de que nosotros hagamos pues el recuento endotelial o la microscopía especular, pues evidentemente allí nosotros vamos a querer trabajar con materiales como por ejemplo el Optimum Infinity, ¿no es cierto? Que tiene un DK de 180, pero también fíjense en la imagen que está en la parte inferior derecha de sus pantallas, cómo este tipo de material puede llegar a flexarse y puede llegar a partirse fácil o en su defecto a generar también procesos de aparición de astigmatismos residuales. Entonces hay que intentar trabajar, hay que verificar muy bien todo ese comportamiento de la córnea antes de tomar las decisiones. Si ya vemos que es un paciente muy tocado, que tiene pérdida de la transparencia corneal, pues podremos trabajar con este Optimum Infinity. De lo contrario, podemos trabajar con materiales como el Optimum Extreme, que es un material que tiene un buen módulo de elasticidad y también tiene una buena permeabilidad para trabajar. Aquí les traigo este artículo que básicamente es de ese estudio CLEAR que se trabaja también en Inglaterra. Y aquí, pues digamos que ellos tienen varios estudios, en este caso este estudio que nos habla evidentemente de los materiales y cómo pues esos materiales impactan en los diseños, en la anatomía y en la fisiología del ojo. Entonces, realmente es un artículo bastante chévere, el cual les recomiendo muchísimo. Ahí se los dejo para que le tomen un pantallazo y lo puedan descargar. Y aquí nos habla de todo el tema de materiales, de oxigenación y no solo en lentes esclerales, sino pues en todos los diseños para córnea irregular que tenemos en la actualidad. Entonces hablemos un poquito de qué es eso de personalizar, ¿no es cierto? Entonces personalizar se refiere al proceso de adaptar o customizar un dispositivo que se ajuste a las necesidades de nuestro paciente. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues basado en la observación clínica y en la data que nosotros sacamos, no solo de las ayudas diagnósticas, sino de las imágenes que nosotros tomemos y de la observación clínica que realicemos bajo lámpara de hendidura. Y si tenemos un OCT, pues de esa data que nos da el OCT. La geometría del lente debe asemejarse a la forma de la superficie cornoescleral al máximo posible para cumplir esos tres pirales de la contactología y pues esto se logra manipulando zonas independientes y pues aquí como ya les nombré anteriormente, estas zonas independientes las tenemos en el lente de contacto Boston Sam. Entonces aquí, esta es una de las diapositivas que a mí más me gusta y que realmente casi en todas las presentaciones que hago, tanto a mis alumnos como en los diversos lugares donde he podido estar compartiendo conocimiento e información, realmente esta es una diapositiva que nos muestra esos niveles de personalización para que entendamos en dónde está, en este caso, este diseño. Entonces, hablamos que existen o cuando llegaron aquí, por ejemplo, a Latinoamérica, nosotros comenzamos a trabajar con diseños que eran esféricos a nivel del apoyo escleral y pues allí realmente es donde comenzamos a observar con el tiempo qué causaban este tipo de diseños. Entonces, por eso están aquí de primeras las periferias esféricas con zonas fijas o estándares. Con el paso del tiempo comenzaron ya a llegar lentes con diseños mejorados. En este caso hablamos de diseños que se podían hacer con geometría inversa, o sea, ya teníamos lentes con periferias tóricas y además de eso oblatos y prolatos. Fue pasando el tiempo, la industria trabajó aún más en mejorar la personalización de los lentes y ya comenzamos a tener zonas variables, periféricas tóricas, toricidad frontal en los lentes cuando teníamos ya remanentes o sobre refracciones internas donde pues nos aparecían astigmatismos internos, entonces ya podríamos o ya podemos pues colocar toricidad frontal también. Ya comenzaron a aparecer lentes, en este caso de cuadrantes específicos,
bitóricos y pues los que ya existían que eran los oblatos y prolatos, pero se les podía, además de eso, adjuntar todas estas variables para poder personalizarlo mucho más. Y ya cuando llegamos al cuarto nivel de personalización, pues encontramos el ScanFit Pro, encontramos el diseño del cual estamos hablando en la actualidad, que es el Boston Sai, y otro tipo de diseños como el Laser Fit. Entonces, ¿qué nos permite el Boston? Pues niveles de personalización por cuadrantes, nos permite ya evitar hacer notch o muescas que fueron una gran ayuda anteriormente, pero en la actualidad pues ya contamos con canales inteligentes, no solo para permitirnos, en este caso, sobrepasar problemas como pterigios o obstáculos a nivel de la esclera, sino también que nos ayudan para evitar la succión en pacientes que tienen córneas muy prolatas y que el lente, pues evidentemente con el paso de las horas genera esa succión negativa, pues que puede llegar a generar dolor, hiperemia y pues otro tipo de síntomas que nos reporta el paciente. Entonces realmente digamos que la personalización que nos permite o la versatilidad que tiene el diseño es bastante importante y además de eso súmenle que es uno de los lentes que tiene control de la excentricidad para mejorar las condiciones de aberración de alto orden, sobre todo el tema del coma horizontal y vertical. Por otra parte, encontramos ya lo que tiene que ver con el iPrint Pro o el iFit Pro. El iFit Pro, digamos que se trabaja, en este caso, tomando una muestra con alginato en el ojo, pues precisamente para mandar fabricar un lente, en este caso, pues con la mayor personalización posible, porque estamos tomando una muestra del ojo, el cual se manda a hacer una impresión y ya pues llega el lente. El iFit Pro se trabaja sobre todo para queratoconos grado 1 y grado 2 y el iPrint Pro que está en el, digamos, ahí sí, en el pináculo de la personalización, que en este caso pues es lo mismo, se toma una muestra con alginato, pero aquí ya se trabaja la conformación del lente o la elaboración del lente para pacientes que tienen ya problemas como trasplantes de córnea o córneas miprolatas, son demasiado irregulares en su elevación, entonces tenemos el iPrint Pro. ¿Qué ocurre con estas dos tecnologías? Pues que son altamente costosas para nosotros como latinoamericanos y pues que realmente digamos que tenemos pacientes muchos pacientes que tienen este tipo de inconvenientes, pero que se pueden llegar a manejar con los lentes de cuarto nivel de personalización. Entonces aquí llevarles una imagen de cómo funciona en este caso el iPrint Pro. Aquí vemos una niña que por sus condiciones visuales tuvimos que hacer este tipo de adaptación. Evidentemente tuvimos que hablar con personas de fundaciones que pudieran ayudarnos en este caso a poder darle el lente a la niña porque estamos hablando que un lente de estos oscila en costos entre un solo lente entre 12 a 16 millones de pesos. Entonces es muy difícil el acceso a estas tecnologías. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todo esto y entender que Boston nos da un lente de contacto que está muy cerquita a estos niveles de personalización, que realmente es un nivel de versatilidad grandísimo y que podemos nosotros trabajar con un costo mucho menor en pacientes que tienen córneas irregulares severas. Entonces, tengamos en cuenta estas consideraciones de personalización. Lo primero es que los estudios ya nos han demostrado que menos del 10% de las escleras son esféricas. Además de eso, las escleras tóricas requieren lentes de contacto con periferias tóricas. Por eso los lentes que nos llegaron anteriormente, hace 2 décadas a Latinoamérica, pues digamos que ya no los utilizamos porque pues eran con periferias esféricas. Lentes de prueba deben tener periferias tóricas para nosotros realmente verificar cómo se está comportando el lente. Elevaciones irregulares o no ortogonales, pues necesitamos una tecnología de elevación específica y pues acá evidentemente Boston lo tiene. Si ustedes cuentan con aparatos como Legal Aid o en su defecto como el CSP que lo maneja Oculus Pentacam en su Pentacam, pues nosotros podremos hacer una interpolación de los datos, enviar esta información al laboratorio y el laboratorio nos puede fabricar un lente de alta personalización. Por eso les digo que está ahí rozando con el iPrint Pro este tipo de tecnología o este tipo de diseño. Espesores uniformes son muy importantes para transferir más oxígeno,
Entonces, al tener el polinomio spline, se puede trabajar también la cara anterior del lente para disminuir un poco el espesor del lente, sobre todo pues en estos casos de miopías muy altas o en su efecto de que nos queden remanentes hipermetrópicos complejos. También se puede llegar a trabajar esa cara anterior para disminuir el espesor. Y pues digamos que es muy importante tener en cuenta esa relación directa que existe entre la amplitud de la cámara anterior, el volumen de la cámara anterior y la altura sagital que nosotros estemos trabajando. Este tipo de ítem los encontramos en las topografías de los pacientes, sobre todo en las imágenes de Scheimpflug, donde encontramos cuál es esa altura sagital y su relación con el volumen de la cámara. Entonces también muy importante pues sacar esos daticos de la topografía para nosotros entender qué es lo que estamos haciendo y por qué este tipo de lente nos funciona, y pues a mayor data, a mayor información, mayor precisión en la personalización del lente. Entonces aquí mostrarles un videito de cómo se realiza la fabricación, en este caso del lente de contacto Boston, que queda en Massachusetts, de Estados Unidos. Entonces aquí observamos cómo es la planta que ellos tienen allí, cómo obviamente se toma el botón para poder fabricar el lente con base a los parámetros que nosotros enviamos o que nosotros anexamos en el Fit Connect. Realmente las cajas de pruebas vienen diseñados con un nomograma para nosotros entenderlo muy fácil. Ahorita cuando entremos en la metodología de adaptación vamos a ver que la adaptación de este lente es muy sencilla. Entonces realmente toda esta data, toda esta información que nosotros tengamos, pues va a pasar aquí a los tornos de control numérico para hacer las diversas curvaturas. Aquí pues podemos observar todo lo que se hace en temas también de no solo de fabricación, sino también de los controles de calidad, los tratamientos de superficie que se pueden llegar a manejar para los pacientes que presentan ojos secos severos o problemas inmunológicos, que realmente vemos que el trabajo que realiza el laboratorio es un trabajo que se realiza pensando realmente en el paciente, en la rehabilitación no solo visual, sino también de la superficie ocular de este tipo de pacientes que tienen estos inconvenientes. Entonces, realmente se cuenta en este caso no solo con el tema de fabricación, sino también con un personal humano increíble que siempre están allí dándonos la mano en consultorías o en algunas cosas pues, que se requieran para nuestros pacientes. Entonces, entremos un poquito ya en la materia clínica, hablemos un poquito del tema de para qué pacientes nosotros podemos llegar a adaptar el diseño Boston Sci. Entonces, lo primero, pues, es que el paciente que tenga aberraciones de alto orden, pues, es uno de los principales pacientes para este tipo de diseño. Estamos hablando no solo de córneas irregulares primarias, que son las ectasias tipo queratocono, sino también estamos hablando de las córneas irregulares secundarias que normalmente se pueden generar por traumas o en su defecto, pues, por ejemplo, pacientes que presentan tratamientos como las trasplantes de córneas penetrantes. Entonces también pues entran dentro de estos pacientes a los cuales nosotros podemos rehabilitar con este diseño. Aquí les coloco en la parte inferior este mapa de imagen de Scheimpflug captado con el Pentacam, que realmente me parece uno de los, digamos, imágenes más importantes de lo que nos trae el Pentacam, porque nos muestra la aberración de alto orden del paciente, que es en lo que la actualidad de la industria de contactología más viene trabajando. Cómo mejoramos la calidad visual de estos pacientes que tienen córnea irregular. Entonces, siempre les recomiendo traten cuando ustedes soliciten un Pentacam, si no cuentan con el equipo, solicitar en este caso el polinomio de Cernica. Por otra parte, pues como les comentaba anteriormente, Boston nace para el tratamiento de problemas de superficie ocular y pues disminuir esos procesos inflamatorios crónicos causados por enfermedades severas tipo síndrome de Sjögren, Steven Johnson, artritis reumatoidea o pacientes pues que presenten daños, por ejemplo, pacientes que tengan problemas de médula ósea también pueden llegar a tener o a generar procesos de ojo seco severo. Y pues corrección de ametropías altas con compromiso anisometrópico y pérdida de la binocularidad, también lo podemos trabajar. No olviden pues que también este lente de contactos también se puede trabajar en pacientes que tienen aberraciones de bajo orden. No es la primera línea de trabajo, pero también podría funcionar en llegado caso que el paciente
tenga o presente dificultades con otros diseños de lentes de contacto. Entonces aquí comentarles cómo realmente detrás de este diseño hay un montón de trabajo científico importante. Agradecerle sobre todo mucho a la doctora Karen Carrasquillo, que ha compartido su conocimiento en cuanto a este diseño para que nosotros podamos mejorar nuestras adaptaciones en consultorio. Entonces aquí mostrarle algunos de los artículos, por ejemplo, este que estamos viendo o que les señalo aquí con el indicador, es uno de los estudios más importantes que se ha realizado para entender esa relación de las aberraciones de alto orden en el queratocono y cómo nosotros rehabilitar a estos pacientes en su calidad visual. Digamos que este artículo que fue realizado en la India, en la clínica de Sandacara, es uno de los artículos más importantes que nosotros tenemos para de pronto entender cómo funciona esto de la excentricidad y cómo, digamos que se evidenció que la excentricidad que utiliza el lente de contacto Boston, pues que es uno de los secretos de ellos, obviamente, corrige muy bien el tema de las aberraciones, en este caso el coma horizontal y vertical, pero sobre todo el vertical. Entonces, allí muy importante tener en cuenta estos trabajos investigativos. También cómo el lente de contacto pues es utilizado para mejorar ese ecosistema de la superficie ocular en pacientes que tienen ojo seco severo. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos observar un artículo donde se utilizó el lente de contacto Boston para corregir problemas de defectos epiteliales persistentes. En este caso se hizo un trabajo investigativo en 8 pacientes que tenían este tipo de inconvenientes y lo que se observó en los 8 pacientes fue una recuperación total de los defectos epiteliales, precisamente obviamente porque se trabajó con este diseño, pero no olvidemos que no es solo el diseño, sino también cómo se trabaja el reservorio que tiene el paciente o que le aplica el paciente al lente cuando lo inserta. En este caso, pues fueron manejados algunos con hialuronato de sodio al 0.4% libre de preservantes, otros casos fueron trabajados con suero autólogo, pero siempre recordarles que cuando se trabaja, por ejemplo, con suero autólogo, pues nosotros debemos tener mucha precaución y tratar de colocar dentro del reservorio también unas goticas de antibiótico profiláctico para evitar generar un proceso infeccioso, sobre todo en estos pacientes pues que tienen su superficie ocular alterada. Entonces los invito a que revisen este artículo que me parece muy interesante y que los va a hacer entender un poco más realmente por qué este diseño impacta tanto en los problemas a nivel inmunológico. Esta es una diapositiva también, como les comentaba anteriormente, que siempre va a estar en mis presentaciones porque son pacientes que nosotros hemos manejado con estos diseños. Entonces aquí podemos observar todas estas imágenes son imágenes reales de pacientes de nosotros que nosotros hemos adaptado y que hemos manejado. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver en esta imagen que les señalo con el indicador, pues una imagen tangencial con la lámpara de hendidura donde podemos observar el perfil corneal y podemos ver cómo pues se encuentra una córnea tipo meseta o en este caso oblata, donde el diseño Boston pues se puede trabajar sin inconvenientes debido a que podemos personalizarlo y volver el lente oblato. Entonces, en pacientes con queratoplastas penetrantes, que veamos que el lente se está acercando mucho en la media periferia, pues allí podemos utilizar este tipo de diseño. Pacientes con problemas a nivel de la superficie ocular también se pueden llegar a trabajar sin ningún inconveniente. De hecho, existe un reporte de caso de la doctora Karen Carrasquillo donde nos muestra cómo el trabajo que ella hizo con un paciente que tenía recuentos endoteliales súper bajitos. Obviamente nosotros como optómetras, si vamos a hacer una adaptación en este tipo de pacientes que tienen comprometido el endotelio, siempre debemos trabajarlos de la mano con el corneólogo. Imagínense que este paciente lleva 13 años utilizando este tipo de diseño sin ningún inconveniente en la actualidad. Entonces realmente vemos que la tecnología del lente y obviamente nuestra capacidad clínica puede llegar a lograr este tipo de adaptaciones con reservorios que pueden ser hasta altos, que ustedes dirían, bueno, en la actualidad sabemos que trabajamos reservorios de 300 micras, pero en estos casos que ella reporta allí son pacientes que se han venido trabajando hasta con reservorios casi de 600 sin ningún inconveniente, pero con algo muy importante y es con el monitoreo adecuado. Por otra parte, pacientes con queratotomías radiales,
en este caso una paciente que adapté con lentes de contacto Boston que presentaba un edema de la córnea. No olvidemos que el edema corneal produce problemas bastante complejos como la ectopia, que es un problema a nivel pues, de visión borrosa en el día, y pues si hay un edema corneal se puede exacerbar este problema. Y aquí vemos pues como la paciente que estaba viendo 20/400, que se realizó la queratotomía radial, que pues en el momento sabemos que ya no se realiza, pero era la cirugía refractiva del pasado. Vemos aquí de hecho también que tiene las incisiones entreabiertas. En la actualidad la paciente utiliza este lente desde hace 5 años con una agudeza visual de 20/20 y con una excelente rehabilitación visual y sin los problemas permanentes de edema que venía presentando. En pacientes con anillos intrastromales, también si vemos que el segmento de anillo no está, está un poco cerca al epitelio y no podemos de pronto nosotros hacer una adaptación de un gas permeable, de un limbal, pues aquí es donde entra realmente los diseños esclerales a jugar un papel importante. Entonces siempre en la lámpara de hendidura verifiquemos muy bien cómo se encuentra esa profundidad del anillo. Si tenemos acceso al OCT, pues mucho mejor, pero si no lo tenemos con la lámpara de hendidura, nosotros podemos lograr y tomar la decisión bajo observación de qué tipo de diseño vamos a utilizar. Para este caso se utilizó también un lente de apoyo escleral. Pacientes que tengan este tipo de daños a nivel corneal, en este caso un leucoma, pues causado por una pseudomona. También podemos nosotros de la mano del oftalmólogo verificar si podemos utilizar en el reservorio cierto tipo de medicamentos para disminuir esa fibrosis que se puede llegar a generar. En el año 2024, en el Congreso de FACO Caribe, hicieron reportes de caso acerca de cómo el propanolol en preparado magistral está disminuyendo este tipo de problemas de fibrosis. Entonces también pues muy importante seguir con estos estudios, revisar estos estudios de cómo van ese tipo de preparados magistrales que en llegado caso en el futuro se puedan llegar a utilizar para disminuir este tipo de leucomas severos en pacientes que presentan este tipo de inconvenientes. También nosotros lo podemos adaptar. Se me fue el nombre específico de este tipo de cirugía, no lo recuerdo en este momento, se los quedo viendo pues, y pacientes pues que tengan obviamente otro tipo de cirugías refractivas o en su defecto pacientes como el que les señalo aquí con el indicador, paciente de 14 años que generó un NIDROPS. Después de la parasintesis que le realizó el oftalmólogo, hicimos una adaptación del lente de apoyo escleral Boston Sai y el paciente, como no se le puede hacer trasplante de córnea, pues porque es un niño, en este momento lo tenemos con una agudeza visual de 20/30 con el lente de contacto y realmente pues con un muy buen comportamiento. Entonces también tener en cuenta pues que en estos pacientes este diseño es un diseño bastante importante. Entonces, ¿en qué otros pacientes están indicados este tipo de lentes? Pues aquí podemos observar algunos de los pacientes que yo he podido hacer adaptaciones de esclerales. Entonces, aquí podemos observar queratoconos. Entonces podemos observar cómo este queratocono, aquí fue, este ya es un paciente que llevaba 5 horas con el uso del lente, le hicimos el OCT, aquí vemos una imagen vertical para poder observar mejor el cono. Normalmente los conos se ubican inferotemporales, entonces no solo debemos tomar una medida horizontal para los que se tienen OCT, sino también una medida vertical. En este caso lo hicimos con el Solix y con sus medidas full range de 18 milímetros, y aquí lo que podemos observar es cómo se comporta el lente sobre esa superficie después de 5 horas. Vemos que hay un reservorio bajito que nos ayudaría a determinar que sobre el ápice del cono tengo que hacer una modificación de la ságita para el lente final, y pues esa modificación va a conllevar que no toquemos ni nos acerquemos tanto, en este caso al ápice del cono. Pacientes con este tipo de inconvenientes, esto fue un paciente que realmente lo trabajé con el corneólogo porque fíjense, la córnea tiene 137 micras. Este paciente ya estaba esperando era al donador pues de córnea, pero mientras pasó este periodo de tiempo le hicimos una adaptación del lente de apoyo escleral. El paciente realmente estaba yendo cada 10 días, cada 15 días a monitoreo, y lo tuvimos 6 meses con el lente de contacto con una agudeza visual de 20/25 -2, y pues con el trabajo de corneología
verificando al paciente que no tuviera por ahí una ruptura debido al gran adelgazamiento que presentaba la córnea y pues que nos tocó hacerlo de esa manera precisamente porque no contábamos en el banco de córnea con el botón y pues mientras pasó el tiempo pudimos hacer el proceso adaptativo. Entonces fíjense que ustedes en los libros van a encontrar que esto no se puede hacer y es claro y desde la parte teórica no se puede hacer, pero en muchas ocasiones hay que arriesgarnos y verificar cómo podemos llegar a mejorar la calidad de vida de los pacientes bajo un monitoreo, en este caso un monitoreo intenso pues. Por otra parte, este tipo de patologías donde hay daños a nivel del estroma, en este caso el estroma anterior, hablo específicamente de pacientes que presentan, por ejemplo, queratitis por herpes zóster, que ustedes saben deja unos daños severos a nivel de la córnea, pues este tipo de lente se está trabajando bastante bien en estos pacientes con una recuperación visual si no tiene un leucoma muy central, bastante importante, pero también, como les comentaba, pues en el reservorio se puede llegar a trabajar con algunos medicamentos que puedan ayudarnos a mejorar esa fibrosis que genera este tipo de patologías. Y en pacientes que presentan, en este caso, trasplantes endoteliales, pues si queda con remanente visual complejo y toda la situación, si verificamos que hay una aberración que vale la pena adaptar un lente de contacto de apoyo escleral, también lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta estos perfiles y estas indicaciones para los cuales está el lente de contacto de apoyo escleral. Otros pacientes a los cuales se les ha adaptado el lente de contacto. Entonces aquí pues podemos observar pacientes que tenían edemas recurrentes. Aquí podemos observar también pues un paciente prácticamente con problemas a nivel de la periferia y adelgazamientos severos, en este caso un trasplante corneal. Entonces aquí pues podemos observar cómo el reservorio es mucho mayor en esta zona que estamos hablando de la zona temporal que la parte nasal. Entonces, ¿cómo podemos nosotros optimizar esta zona con el lente para disminuir esto y que el reservorio, pues, digamos, no quede tan asimétrico horizontal o verticalmente? Pacientes que presentan queratoglobo, en la actualidad con el doctor Gerardo estamos haciendo una adaptación de un paciente con queratoglobo. Nos tocó mandar a hacer un lente de prueba debido, pues, digamos, a la gran irregularidad. Sabemos que aquí debemos trabajar con lentes de gran diámetro. La prueba se realizó con un lente de diámetro 19 y en la actualidad pues se hizo una fabricación de un lente con un diámetro un poquito mayor y una sajita más alta. Se fabricó un lente de prueba, como es un caso especial, se habló con Boston, como les comentaba anteriormente, realmente el trabajo humano que ellos realizan en rehabilitación de salud visual en los pacientes es muy importante y ellos pues nos están ayudando en la actualidad a fabricar un lente de prueba para el paciente. La prueba que yo hice nos generó un toque en el centro, el paciente en ese ojo ve 20.200 y con el lente de contacto nos recupera huesa visual a 20/50. ¿Cuál es el problema del adelgazamiento que tiene a nivel periférico? Entonces allí es donde no podemos tocar la córnea porque es un adelgazamiento que estamos hablando alrededor más o menos de unas 250 a 280 micras. Entonces realmente la córnea allí es un hilo. Entonces, ¿cuáles son esas ventajas de personalizar la adaptación? Primero, pues que vamos a mejorar la visión, evidentemente vamos a generar una rehabilitación visual enfocada no solo en que el paciente mejore su visión, sino cómo ves lo que estás viendo, o sea, la calidad visual. ¿En dónde nos sirve? Pues en córneas irregulares primarias y secundarias. En la protección de la enfermedad de ojo seco, pues obviamente podemos trabajar en este caso en pacientes que tengan no solo síndrome de Sjögren, sino también síndrome de Steven Johnson y hacer una evaluación muy certera para determinar si realmente el lente funciona en dolor neuropático corneal, que es donde no encontramos absolutamente nada en las tinciones vitales, pero evidentemente el paciente está aquí presentando es un problema a nivel inflamatorio, a nivel de sus nervios. Entonces aquí también muy importante aclararles, hacer las tomas, si tenemos allí, digamos, convenios con unidades de superficie ocular o si nosotros contamos con los equipos, hacer mediciones de la metoproteinasa 9 o en su defecto pues hacer un examen serológico importante donde evaluemos los ANA, donde evaluemos también los factores reumatoideos, la proteína C reactiva, que pues allí es importante para nosotros determinar qué está pasando con el paciente si no encontramos tinciones vitales o procesos inflamatorios que normalmente en el dolor neuropático no se genera.
y pues mejoramos el confort del paciente. Estas serían las ventajas de estas personalizaciones que podemos hacer con el lente. Y por otra parte, pues mejoramos la calidad de la visión. ¿Listo? Bueno, esto ya se los había comentado anteriormente. Aquí, pues, comentarles en cuanto al tema de la calidad visual, pues estamos hablando que nos mejora dos cosas sobre todo importantes, que son la sensibilidad al contraste. Entonces también muy importante que nosotros hagamos pruebas de calidad visual cuando el paciente tenga su lente puesto y verificar realmente si el paciente está mejorando o requiere subir la excentricidad. No olvidemos que el lente Boston viene en excentricidad 0, 1 y 2. Normalmente casi el 90% de las ectasias corneales se corrige con la excentricidad 1 y pues nos mejora esa calidad visual, mejorando la vida del paciente, su calidad de vida. ¿Listo? ¿Qué es otra cosa importante que nos personaliza este lente? Pues que tiene en cuenta la inserción de los músculos. Fijémonos, hay veces nosotros creemos que el ojo es totalmente redondo y no es de esa forma. El ojo realmente es muy, muy asimétrico. Entonces aquí lo que podemos observar es cómo esas inserciones de los músculos extraoculares generan esa irregularidad y esa asimetría a nivel de la esclera. ¿Por qué motivo? Fíjense cómo el recto medio está mucho más cerca del recto inferior, mientras que el recto lateral está mucho más lejos. Estamos hablando de 5.9 milímetros de distancia entre el recto medio y el recto inferior, y estamos hablando de 8.0 milímetros de distancia entre el recto inferior y el recto lateral. Por eso es que la parte nasal de la esclera es más plana que la parte temporal. Y aquí es donde nosotros comenzamos a pensar, Boston nos ayuda a repartir bien el peso del lente para evitar lo que nosotros llamamos vulneración de los vasos o impeachment o en su efecto blanqueamiento. ¿Listo? Entonces, algo muy importante de tener en cuenta es que ellos trabajan con base a estas inserciones y aparte de eso, pues a los diámetros corneales que son supremamente importantes a la hora de definir qué tipo de diámetro vamos a colocar en nuestro lente. Entonces aquí mostrarles cómo la parte nasal es más plana y la parte temporal mucho más curva, lo que hace que el lente genere compresiones más en unas zonas que en las otras y el mismo comportamiento tiene a nivel superior e inferior y por eso el lente, pues aparte de la gravedad, también por la forma del ojo, se tiende a descentrar inferotemporal. Entonces, al tener en cuenta esas inserciones, al tener en cuenta esa anatomía ocular de alta irregularidad a nivel escleral, vemos que el lente Boston es uno de los que mejor tiende a centrarse, evitando que se nos genere un bowl demasiado alto en la parte inferior y que esto pues, nos genere un daño a nivel de las stem cells. ¿Listo? Lo otro que les comenté al principio es tengamos en cuenta la profundidad de la cámara anterior. Es muy importante la profundidad de la cámara anterior para nosotros definir qué tipo de ságita o de altura sagital vamos nosotros a definir. Si yo tengo una profundidad de cámara anterior por encima de 4000, pues hombre, no voy a comenzar con el lente de ságita 2600 porque sé que muy probablemente vamos a generar un toque allí. ¿De dónde nosotros podemos sacar esa profundidad de la cámara anterior? De las imágenes de Shameproof que nos genera, en este caso, el Pentacam, ¿listo? Y pues otros topógrafos que manejan imágenes de Shameproof, ¿listo? Entonces aquí vemos que entre mayor altura de profundidad sagital tenemos mayor volumen de la cámara y mayor ángulo y esto va a ser muy importante que nosotros lo pensemos y determinemos con base a esto cuál es el mejor lente que nosotros vamos a tomar. Entonces ya les voy a contar cómo Boston piensa en estas cosas y nos da un nomograma muy sencillo para el trabajo de adaptación. Entonces, ¿qué otras personalizaciones tenemos? Pues como les comenté anteriormente, tenemos los cuadrantes específicos, tenemos 4 cuadrantes que nosotros podemos personalizar tanto en el limbo como en las ápticas. Entonces podemos modificar las ápticas tanto superiores independientemente como nasales independientemente o en su efecto inferiores o temporales. Todos estos cuadrantes funcionan de forma independiente. Entonces aquí podemos ver cómo en el Fit Connect, fijémonos en el video, cómo en el cuadrante en el meridiano 4 yo puedo hacer una áptica o si me voy al meridiano 1 o al 3, puedo hacer cambios ya sea de abrir o de cerrar el lente o de volverlo más flat o más steep. En este caso, cuando hablamos de más flat,
estamos hablando del signo positivo para el diseño Boston, y cuando hablamos de STIP, hablamos del símbolo negativo. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta esto porque en otros diseños funciona de otra forma. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver cómo podemos modificar no solo las ápticas, sino podemos, además de eso, modificar también la curva base del lente, que en este caso está en la media periferia, para los pacientes que presenten anillos intrastromales o trasplantes corneales, donde el lente normalmente queda haciendo un poquito de acercamiento o toque en esas zonas, pues podemos modificar la curva base, en este caso en la plataforma FitConnect, y personalizarlo hasta donde nosotros querramos para evitar esas complicaciones clínicas que nos podemos llegar a generar por las córneas irregulares. Tiene unas zonas ópticas ovaladas. Estas zonas ópticas ovaladas vienen también con base a esta tecnología Smart Sight, que básicamente lo que hace es disminuir las aberraciones de alto orden y mejorar la calidad óptica del lente. Como les comenté anteriormente, el estudio que les mostré que se realizó en la India, y no solo ese estudio, sino además los estudios que se han hecho con aberrometría sobre el lente, se ha encontrado que se disminuye el coma en un 42%. Entonces realmente es un dato bastante importante porque la mejoría de calidad visual va a ser muy vital en la calidad de vida del paciente, y aparte de eso también nos disminuye el trifoid o el trébol, como lo quieran ustedes llamar, lo disminuye más o menos en un 27%. O sea que cuando tomamos estas mediciones, lo que vemos es que está mejorándonos las aberraciones de alto orden casi en un 40% este lente, y realmente esto marca la diferencia con base a otros diseños. Y otra de las tecnologías que tenemos, que ya se las comenté anteriormente, pues es el Smart Channel, que realmente no solo nos ayuda a sobrepasar obstáculos, sino también nos ayuda a reducir la absorción en córneas muy prolatas y también a promover ese intercambio de lágrimas que nos ayuda a los procesos de oxigenación. Entonces aquí mostrarles algunos ejemplos de Smart Channels que se han hecho para el tema de sobrepasar obstáculos. En casos, por ejemplo, que presentan este tipo de neovascularizaciones tan severas, hay que poner 4 Smart Channel en llegado. Estos casos normalmente son síndromes de Steven Johnson, que hay un daño severo, una epiteliopatía severa con queratinización del epitelio, pérdida de la transparencia corneal. Entonces aquí hay reportes de casos que han demostrado que se puede llegar a disminuir esto. Es muy importante tener en cuenta en la anamnesis, saber qué medicamentos está aplicándose el paciente, sobre todo a nivel ocular, como por ejemplo medicamentos para glaucoma que tienen en este caso algunos conservantes que no nos ayudan a los procesos, en este caso de mejora de la transparencia corneal, como el cloruro de benzalcón. ¿No es cierto? Ese es uno de los grandes inconvenientes que no ayudan a este tipo de pacientes, pero pues sabemos que en muchas ocasiones retirar este tipo de medicamentos debe trabajarse con el glaucomatólogo, evidentemente. Entonces, fíjense cómo puede llegar a mejorar un paciente con síndrome de Steven Johnson el problema de la transparencia, eso sí, con un muy buen trabajo adaptativo, y también determinando si hay que quitar algunos medicamentos que presenten estos preservantes, que lo que hacen es exacerbar el daño epitelial. ¿Listo? Y aquí en esta última imagen que les señalo con el indicador, pues aquí vemos el Smart Channel un poco más. Estos Smart Channel, como les comentaba, se puede hacer una interpolación de los datos directamente desde ya sea el Pentacam CSP o en su defecto el Eagle 8, que tienen pues una medición escleral también. Entonces fíjense aquí cómo nos muestra esta pingüécula que les señalo con el indicador, y cómo las tecnologías que tenemos en estos aparatos nos ayudan no solo a medir el tamaño del obstáculo, sino también la profundidad del obstáculo. Esto se envía como tal, o sea, adjunta en el FitConnect, en el pedido de nuestro paciente, y el lente con su tecnología y pues obviamente con los software que tienen en la actualidad nos hace una fabricación del lente a medida. ¿Listo? Entonces no necesitamos aquí el alginato, sino que con estos dos... con estas dos tecnologías podemos nosotros hacer esa interpolación de los datos al laboratorio y poder tener en este caso un excelente Smart Channel. Aquí quería mostrarles este Smart Channel que yo le coloqué. Esto es un paciente de la ciudad de Bogotá, un paciente en este caso de la EPS Sanitas, y aquí podemos observar cómo en el cuadrante 4 hicimos un Smart Channel para poder hacer o sobrepasar esa pingüécula
porque cuando hicimos la prueba, pues había allí un impeachment, una vulneración de los vasos, del tejido, y al hacer el Smart Channel esto mejoró totalmente y la paciente está utilizando los lentes alrededor más o menos de 8 horas. Es una paciente con una queratotomía radial y que presentaba tras derecho este obstáculo. Entonces aquí, por ejemplo, podemos observar también cómo se comporta el Smart Channel. Hay que tener mucha precaución, siempre apliquemos fluoresceína sobre el lente, no solo para ver en este caso cómo se está comportando los cuadrantes. Fíjense que aquí podemos ver los cuadrantes, cómo se están comportando, el cuadrante 1, 2, 3 y 4. Aquí el lente se giró hacia la parte inferior. Y podemos ver cómo en el cuadrante 4 está el Smart Channel. ¿Por qué podemos ver allí el Smart Channel? Digamos que no vemos el Smart Channel como tal, pero sí vemos ese flujo de la lágrima por debajo que nos permite también ese recambio lagrimal del cual hablábamos anteriormente y que permite pues mayor oxigenación y pues digamos que tener ese intercambio que es tan importante. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver el otro ojo, en este caso también reforzarle al paciente y verificar si el paciente, en este caso, en este ojo en específico, el paciente se me estaba colocando el lente al revés. Hay que pedirle el favor al paciente que siempre ponga el punto. El lente trae un punto, una marquilla allí, que la ponga siempre hacia las 12 del reloj o hacia el meridiano 12 para que el lente se comporte de buena forma. Entonces ella me decía, este lente se me está empañando. Cuando verificamos, yo le dije, ven, es que el otro lente lo estás poniendo bien, pero creo que este lo estás poniendo hacia abajo y evidentemente pues ya la paciente me dijo, sí, eso estaba pasando. Hicimos el ejercicio, cambiamos la postura y ya la paciente mejoró totalmente en su proceso visual, que se le estaba empañando más o menos a las 3 horas el lente. ¿Listo? Entonces, ahora sí entremos en la metodología de adaptación del lente. Entonces, lo primero es determinar el diámetro de la lente. ¿Cómo determinamos nosotros el diámetro de la lente? Con base a varios aspectos importantes, como lo son y diámetros horizontales de iris visible menores a 11, tratar de trabajar con diámetros de 16, que es el menor diámetro que tenemos en este tipo de lente. ¿Listo? Cuando tenemos aperturas palpebrales pequeñas o que yo les llamo achinaditas, también hay que tener precaución porque pues un lente de gran diámetro va a ser difícil de colocar y esto es una de las cosas en las cuales uno conversa con el paciente y es donde más dificultad le da y es en la postura del lente, ¿no es cierto? Córneas irregulares que tengan irregularidades moderadas, podemos trabajarlos con diámetros de 16, que no tengan alturas sagitales tan grandes. Pacientes pediátricos que normalmente tienen diámetros horizontales pequeños, pues aquí evidentemente el diámetro pequeño de 16 sería el lente a utilizar. Y pues pacientes que tengan problemas con la manipulación y dificultad con la inserción del lente, los diámetros pequeños en el lente, que como les vuelvo y les repito, el diámetro más pequeño es de 16, pues evidentemente sería el escogido para estos casos. Ya para pacientes que presenten, en este caso, problemas ya de prolaticidad muy alta, pues debemos trabajar con lentes más grandes, ¿no es cierto? Que necesitan, porque necesitamos aquí bóvedas aún mayores. Pacientes que tengan, pues obviamente una buena interacción palpebral con el lente, podemos nosotros hacer adaptaciones ya de 17 para arriba sin ningún inconveniente. Y también, pues obviamente, pacientes que tengan diámetros horizontales por encima de 12, debemos trabajar con diámetros grandes o por encima, en este caso, como nos los enmarca el laboratorio, por encima de 11, 11.5, 11.4, tratar de trabajar con diámetros de 16.5. Y ya para pacientes que tengan compromisos de la superficie ocular, pues aquí sí ya para estos pacientes debemos trabajar, como la teoría nos lo dice, o como nosotros lo sabemos, con diámetros grandes. Entre más abarquemos la superficie, más tratamiento nosotros vamos a generar en este tipo de paciente. ¿Listo? Entonces aquí encontramos el algoritmo del que tanto les he hablado. ¿Qué nos dice el lente de contacto Boston? Comience con el lente número 5 de la caja de pruebas. Cuando ustedes tengan la caja de pruebas o si la tienen allí, que es la herramienta primordial para poder hacer este tipo de adaptaciones, pues aquí vamos a comenzar siempre con el lente número 5 estándar. ¿Listo? Comenzamos con ese lente. Si vemos que el lente funciona, ¿qué verificamos? Si el lente está muy flojo o si el lente está muy empinado. Entonces, si el lente está muy empinado, nos vamos hacia el ladito del lente número 5 y ahí vamos a encontrar un lente que tiene una distribución más plana en el apoyo escleral. O si vemos que el lente lo que está es más suelto, nos vamos para el lente que está al otro costado, o sea,
está al costado derecho o al costado izquierdo, y allí vamos a encontrar un lente donde el borde está mucho más cerrado y eso nos va a permitir que el lente se estabilice mucho mejor. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta para los que vamos a comenzar o los que van a comenzar en este caso, pues a adaptar este tipo de diseño. Comiencen siempre con el número 5 y ahí es nuestro punto de partida y ahí ya comenzamos a verificar qué está pasando. Entonces, así viene la caja de pruebas, no viene solo con un set para los dos ojos, sino la caja de prueba viene fabricada para el ojo derecho, para el ojo izquierdo. ¿Y por qué motivo? Porque tiene en cuenta, en este caso, la inserción de los músculos extraoculares y lo que busca el lente es mejor centraje. Por eso ustedes van a encontrar que viene tanto para el ojo derecho como para el ojo izquierdo. Y aquí, ¿qué no nos va a pasar? No nos va a pasar como en algunos casos que necesitamos la misma sajita para los dos ojos y yo tengo que ponerle primero el lente en el ojo derecho, dejar al paciente cierto tiempo y luego volverlo a hacer entrar, hacerle toda la valoración y luego cambiar, coger ese lente y volvérselo a poner para el otro ojo. Con el caso de Boston no nos va a pasar eso porque viene, como les comento, dividido para el ojo derecho y para el ojo izquierdo. Y así tal cual ven en la imagen, viene en la caja. O sea que el lente nosotros a utilizar, el primer lente a utilizar sería este que les señalo con el indicador, que es el lente número 5 estándar. ¿Listo? Si yo veo que el lente está muy suelto, me voy para este lado y le coloco el stick. Pero si yo veo que el lente es muy apretado, me voy para este lado y le coloco. Pero si lo que yo veo es que el lente me está haciendo un toque en el centro, pues ahí ya tengo que comenzar a pensar y decir, bueno, tengo que aumentar la ságita. Entonces aquí me voy por un lente de 16, desde que el diámetro horizontal de visibles no lo permita, que tiene una ságita mayor de 3000 y allí ya podríamos compensar de pronto ese acercamiento o ese toque que está generando en el paciente. Aquí vemos pues el ojo izquierdo, viene exactamente igual, así como les comento, viene la caja. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo mismo, vienen los mismos lentes con las mismas ságitas y no olvidemos que el lente, la potencia de todos los lentes de prueba es de más 0,25 para que nosotros tengamos mayor control sobre refracción. ¿Listo? Cuando nosotros montemos el dato de la sobrerefracción en el FitConnect, siempre debe montarse con la distancia al vértice compensada, ya sea en la esfera o en el cilindro. Y aquí, pues tener en cuenta cuál es el examen preliminar que nosotros debemos hacer en nuestro paciente, pues tener presente que el examen preliminar debe ir de la mano con el diagnóstico adecuado y con la metodología de diagnóstico que en este caso nos enmarca el TIEFOS. Si no contamos con todo lo que nos enmarca la metodología la metodología de diagnóstico del TIEFOS, pues entonces por lo menos tengámosla presente para cuando vayamos a hacer el análisis en lámpara de hendidura. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el TIEFOS? Hombre, comience con los exámenes menos invasivos. ¿Cuál es el examen menos invasivo? Un cuestionario. Póngale un cuestionario, que en este caso el que más utilizamos en nuestras clínicas, o en este caso, pues en donde yo hago actividad, es el OSDI, que es el Ocular Surface Design Index, es el que más utilizamos nosotros para entender qué es lo que está sintiendo el paciente, qué está pasando en su ojo, cómo está su visión, y de ahí en adelante ya comenzamos a hacer las valoraciones de las glándulas, del menisco o en su defecto las tinciones vitales, pues que no nos pueden faltar en las córneas irregulares primarias o secundarias. Entonces la lámpara de hendidura, nuestro mejor amigo en los procesos adaptativos del lente de contacto Boston. ¿Cómo se dieron cuenta cuando hicimos la tinción sobre el lente de contacto o el fluorograma, cuando pusimos fluoresceína sobre la cara anterior del lente? Vimos que tenía como un código en la parte superior. Pues ese código es el que estamos viendo aquí en este momento. La idea es que, ¿qué les va a llegar a ustedes? Cuando ustedes adquieren el set de prueba, ese set de prueba viene con un numerito. Ese numerito es el que les activa a ustedes el Fit Connect. ¿Listo? Entonces, siempre va a ir el número de serie de set de prueba de ustedes, porque es personalizado para ustedes. El ojo, si es derecho o izquierdo, en este caso, pues el right, que es derecho. El diámetro del lente, para este caso, diámetro 16. El número del lente, como se dieron cuenta, pues son 12 lentes los que tenemos por ojo para un total de 24 lentes. Y allí, pues vamos a encontrar cuál es el número del lente que nosotros probamos o que nosotros adaptamos. Y la excentricidad, si es excentricidad 1, 0 o 2. Normalmente
trabajamos muchísimo con la excentricidad 1, que es la que nos da esa calidad visual ya que los estudios nos han demostrado con este lente, que con la excentricidad 1 se recupera casi el 90% de las ectasias. Por otra parte, el lente tiene un punto, que fue el que también vimos allí en el video. Ese punto lo tienen todos los lentes de la caja de prueba. Un solo punto sería todos los lentes del ojo derecho y 2 puntos para el ojo izquierdo. ¿Listo? ¿Para qué nos sirven estos puntos? Para nosotros determinar la zona de anclaje del lente de contacto. ¿Qué significa eso? Ponemos el lente, como les indiqué anteriormente, siempre puesto los puntos hacia las 12 del reloj o hacia el meridiano 12. Mandan a su paciente con el lente y lo dejan 1 hora, hora y media, entre más tiempo mucho mejor. Si los puedes dejar 3 horas con el lente, pues mucho mejor. Y cuando el paciente regrese, ustedes van a verificar en dónde se ancló ese punto, si el punto se giró, si ya no está a 90 como ustedes lo pusieron, sino se nos giró a 180 grados, o si se nos giró a 120 grados, o si se nos giró a 45 grados. Ahí, en ese punto, nos queda el cuadrante 1. Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos, porque si el lente se nos gira, donde queda el punto es el cuadrante 1, y vamos a comenzar a mirar sobre las manecillas del reloj como si fueran las manecillas del reloj, y después de allí vamos a encontrar el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Entonces es muy importante la zona de anclaje para nosotros ya determinar qué cambios vamos a hacer, no solo en las ápticas, sino también a nivel del limbo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros podemos verificar esto? Pues lo podemos verificar poniéndole fluoresceína al lente, podemos verificar los números de los cuadrantes. Entonces, si este cuadrante 1, que es donde está el punto, se me gira para este lado, pues aquí yo ya entendería que el cuadrante 2 está acá, que el cuadrante 3 está por aquí y que el cuadrante 4 está por acá. ¿Cuánto espacio tiene cada cuadrante? Tiene un espacio de 90 grados. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, cada cuadrante mide 90 grados. Entonces, si yo mando a hacer un cambio en la áptica de aquí, pues me va a cambiar esos 90 graditos ahí. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. ¿Cómo nosotros verificamos dónde se ancló el lente? Pues bajo observación clínica, evidentemente, con la lámpara de hendidura. También si tenemos OCT lo podemos ver, pero con la lámpara de hendidura se ve perfecto y mucho mejor que en el OCT. Entonces realmente aquí la lámpara de hendidura, como les comentaba anteriormente, nuestro mejor amigo en los procesos adaptativos. Entonces aquí podemos ver el ejemplo donde podemos observar que el cuadrante 1, donde está el punto, se ancló a 55 grados y eso hizo que con las manecillas del reloj el resto del cuadrante se girara. Y yo pues debo tener esto en cuenta, por ejemplo, si el lente me está haciendo aquí una compresión en esta zona inferior, entonces yo le voy a decir al laboratorio, hey, laboratorio, por favor, o bueno, voy a entrar al Fit Connect y voy a hacer un cambio tanto en el cuadrante 3 como en el cuadrante 2, porque me está haciendo una compresión en esta zona. Entonces yo ya sé que aquí quedó el cuadrante 2 y el cuadrante 3 y lo voy a reportar allí en el Fit Connect y voy a hacer los cambios en este caso. Si es una compresión vascular, lo que haríamos sería un flat y les sugiero que los cambios no los hagan de 50 micras porque realmente casi no se nota el cambio, sino que sea de 100 micras en adelante, dependiendo la observación que ustedes estén realizando bajo la lámpara de hendidura. Entonces, por ejemplo, aquí fijémonos lo que ocurrió. Paciente al cual se le colocó el lente de prueba y después de 2 horas de uso, fíjense dónde quedó el punto. Entonces, aquí sería el cuadrante 1, acá el cuadrante 2, aquí el cuadrante 3 y por acá el cuadrante 4. Entonces, fíjense que es muy importante la zona de anclaje de ese punto para yo determinar si de pronto el lente me está haciendo una compresión aquí, pues yo diría, hombre, la compresión me la está haciendo el cuadrante 3, por favor, vamos a cambiar el cuadrante 3. ¿Listo? Entonces, es muy importante la zona de anclaje. Y la zona de anclaje la vamos a registrar en el Fit Connect, en este caso como en grados, o sea que aquí vemos en este caso esta maquetica que tenemos aquí de los grados, donde es muy importante que ustedes la tengan. Yo lo que hice para llevar a mis pacientes fue fabricar una cartilla para hacer las anotaciones rápidas y poder, digamos, allí registrar bajo lámpara de hendidura las observaciones que yo estoy haciendo. Yo normalmente verifico el reservorio central, el de la media periferia y el del limbo en todos los cuadrantes y voy haciendo las anotaciones respectivas y donde se ancló el lente. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esa valoración bajo lámpara de hendidura? Pues a todos los que nos acompañan el día de hoy, contarles que el Ferris State University o el Michigan College of Optometry
realizó una investigación investigación bastante importante, en este caso de longitudinal, o sea, de un buen tiempo, donde fabricó esta escala con base a esa investigación, que son las escalas de adaptación para lentes esclerales. Entonces aquí lo que podemos observar es que ellos nos dicen, listo, aquí tenemos y esto es lo que usted tiene que hacer para adaptar un lente de contacto de apoyo escleral. Si usted ve, lo primero que tiene que revisar es el centro del lente. ¿Qué pasa en el centro? El lente está tocando el eje visual, está tocando la córnea central. Verifique usted el reservorio. ¿Cómo lo verificamos? Sabemos que en este caso el lente de contacto de las cajas de prueba Boston tiene un espesor de 250 a 300 micras. Ese es como el espesor que normalmente tenemos. Nos indica el fabricante que es de 250. Entonces lo que yo voy a hacer es comparar el reservorio, o sea, la cantidad de solución salina, que es con lo que se coloca el lente en córnea irregular primaria o secundaria. Si yo veo acá que la solución salina me mide lo mismo que el lente, puedo estar tranquilo y decir, listo, después de 3, 4 horas de uso, el paciente me está teniendo 300 micras, 250 micras en el centro, podemos trabajar con ese reservorio. Pero si yo veo que el reservorio es de 50 micras después de 3, 4 horas, pues aquí yo ya tendría que comenzar a hacerle modificación en el centro y en este caso, por intermedio del Fit Connect, yo voy a decirle al Fit Connect en la plataforma, voy a subirle pasos de 50 micras, de 50 en 50 en el centro, para mejorar eso. Entonces, en este caso, yo le subiría 250 micras en el centro para que tuviéramos un total de 300 micras, que es lo que la teoría nos habla de valores de referencia. Y lo mismo, si yo encuentro ya no poquito reservorio, sino mucho reservorio, aquí lo que tendría que hacer es disminuir 300 micras el reservorio para no tener problemas de oxigenación. Por otra parte, evaluamos el limbo, verifiquemos que más o menos nos habla la teoría o el consenso es un valor de referencia de 100 micras de reservorio para no generar daños en las stem cell. Entonces también tener en cuenta que esta corte que nosotros hacemos, que se debe realizar bajo paralelepípedo a 45 grados, pues nos muestra esta imagen en todos los cuadrantes y verificar que no tengamos toque o en su defecto mucha acumulación de reservorio que nos pueda llegar a generar problemas hipóxicos en las células madre. Y luego de ello procedemos a verificar cómo se encuentra el apoyo escleral. Entonces aquí ya podríamos observar si el lente está elevado en una zona y nos está generando un excesivo flujo, o si está muy bien alineado y no tenemos ningún inconveniente de blanqueamiento, o si ya nos está generando el borde del lente una vulneración de los vasos, un blanqueamiento, pues aquí si encuentro yo este blanqueamiento o esta vulneración del vaso severa o este impeachment, pues yo ya pensaría en que aquí tengo que hacerle una modificación tipo flat al borde del lente para evitar estas compresiones tan severas que nos van a generar daños y procesos crónicos inflamatorios severos a nivel de la superficie ocular. Entonces ahí esta escala la encuentran en internet, en Google, ustedes colocan Scleral Lens Fit Scales y ahí ya les aparece de inmediato para que la peguen en sus consultorios, para que cuando estén haciendo sus adaptaciones la puedan revisar y poder apoyarse de toda esta información tan importante que tenemos en la actualidad. Estos son otro tipo de información pues, que podemos nosotros compartirles desde Spectrum International. En este caso, pues, cómo podemos ver tanto el comparativo que se hizo con fotografía ocular, en este caso fotografía de acercamiento, y la comparación que se hace en el OCT. Entonces, fíjense cómo el borde está elevado y aquí podemos ver el borde, la elevación de ese borde. Aquí, pues un grado de alineamiento mucho mejor, pero sigue elevado el borde y esto nos puede generar excesivo flujo y compromiso también de blanqueamiento de la óptica interna. Ya si vemos el grado -1, pues no está tan complejo en este caso el borde. Ya si lo que vemos es este tipo de blanqueamiento, pues aquí ya vemos cómo aquí esta zona del lente está generando compresión vascular y así sucesivamente hasta ver este tipo de vulneraciones tan severas que muy probablemente aquí lo que tengamos también es un obstáculo y el lente se está clavando totalmente allí, generando un problema severo a nivel del borde, ¿listo? Entonces la idea es que el lente caiga de forma tangencial hacia la esclera para no generar este tipo de problemas. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver la gradificación de la compresión en la zona media de la óptica, o sea, en esta zona de aquí, como el borde, por ejemplo, aquí en esta zona no es el borde del problema,
zona de la óptica media. Y aquí tenemos otra cosa importante. Con Boston podemos hacer mejoras de la óptica media. Si yo veo que el lente aquí me hace una compresión muy severa, pero el borde está bien, pues yo puedo llegar a mejorar esa óptica media en el aterrizaje. Entonces es otra cosa de personalización o de optimización que nos da este tipo de lente. Y aquí podemos ver un OCT muy lindo del diseño Boston. Vemos cómo cae de forma tangencial. Aquí pues esto sería el ideal, lo que nosotros queremos ver en un OCT, un reservorio que sea igual o similar al espesor del central del lente, que mantengamos una simetría adecuada en el reservorio y evidentemente que no estemos haciendo toque a nivel de las zonas limbales y que el lente caiga de forma tangencial sobre la esclera. Esto se los traigo para que ustedes pues conozcan un poco sobre el asunto de, bueno, qué es eso de tangencial, qué es eso de cóncavo o qué es eso de convexo. Entonces aquí vemos cuando un lente cae convexo, normalmente genera blanqueamientos severos y una mala distribución del lente. Esto es lo que nosotros queremos lograr, que realmente el lente caiga de forma tangencial. Y aquí vemos un lente cóncavo que pues, muy probablemente lo que nos genere es lo que nosotros llamamos en contactología una compresión tipo tacón. Entonces, muy importante tener en cuenta cómo debe allí caer el perfil escleral para nosotros no generar problemas. Entonces, fíjense aquí cómo lo vemos, cómo la realidad es que queremos que el lente caiga de forma tangencial. Aquí otras imágenes. Estas imágenes le agradezco mucho al doctor Jaime Ibáñez por compartirnoslas para nosotros poder llevarle este tipo de conocimiento a ustedes. Entonces aquí podemos observar lo que hablábamos anteriormente. A mayor altura sagital, mayor presión de la banda de contacto y pues mayor compresión periférica. Y estos son pacientes que normalmente son los que llegan a nuestro consultorio con dolor ocular y diciendo que cuando se quitan el lente hay un sonido del lente y que el lente es difícil de sacar del ojo, o sea que el lente está generando una compresión, una succión, perdón, negativa. ¿Listo? Por otra parte, cuando hay una caída tangencial y hay zonas de transición que muchos lentes de apoyo escleral del pasado no tenían esas zonas de transición, pues realmente el lente al tener esas zonas de transición generada por los polinomios spline, pues vemos cómo la zona de transición hace que el lente caiga mucho más tangencial y pues reparta mejor el peso del lente sobre la superficie escleral. Otra de las pruebas que nosotros tenemos que hacer son las pruebas de push-up y de push-down para determinar cómo se está comportando pues el lente. De hecho, yo tengo algunos de los lentes que los dejo con cierto movimiento y me han funcionado muy bien. Ya sí vemos que hay problemas de debris, que es el empañamiento del lente por donde está el reservorio, donde está la solución salina, pues allí ya tendríamos que dejar el lente un poco más inmóvil, pero pues estos test nos ayudan a determinar, bueno, qué está pasando también en el lente. Entonces aquí esto es lo que les comentaba. Por ejemplo, aquí podemos ver un lente de contacto que nos quedó con un excesivo reservorio vertical. ¿Qué les recomiendo? Si tienen las tinciones vitales, deben tener ustedes lisamina verde en sus consultorios. No olvidemos que estamos dando salud y diagnóstico a nuestro paciente, entonces es muy importante tener las herramientas adecuadas. Obviamente con fluoresceína también se puede hacer, pero no nos va a mostrar tan bien la situación como lo podemos observar acá. Y más, por ejemplo, si a ustedes les gusta hacer seguimientos con fotografía, como me gusta a mí, llevar mis carpetas, llevar mis pacientes con sus fotografías para ir analizando en el tiempo qué está ocurriendo en los pacientes, pues aquí podemos observar cómo hay un excesivo levantamiento del borde vertical y el borde horizontal se está comportando de buena manera, con un buen paso y flujo, en este caso de los vasos sanguíneos, pero lastimosamente el paciente tiene una irregularidad bastante amplia a nivel superior e inferior, y aquí vemos cómo está penetrando, en este caso, la lisamina verde y nos está mostrando que es aquí debemos organizar el lente porque el lente está presentando un debris, que es un empañamiento interno, que más o menos en estos casos así tan severos, por ahí a la hora y media, el paciente ya tiene un empañamiento severo del lente. Entonces, aquí, ¿qué haríamos? Generar un STIP, que lo trabajamos con el signo negativo para los lentes Boston. Entonces, aquí yo cerraría esta parte vertical. Pongamos que acá está el cuadrante 1 porque acá está el punto y acá abajo está el cuadrante 3. Entonces, aquí yo voy al Fit Connect y cierro aquí, o en su defecto, si ustedes se quieren apoyar de los consultores de Spectrum International, también lo pueden hacer y nos pueden comentar y decir, bueno,
necesito cerrar esta área más o menos entre 150 a 200 micras para evitar este excesivo flujo. ¿Listo? Entonces eso sería más o menos lo que se haría en este caso. ¿Listo? Aquí podemos observar otros temas de excesivo flujo vertical, como el paciente se puso muy bien el lente, pero aquí vemos cómo pues, comienzan a penetrar burbujas y pues esto no puede existir en una adaptación del lente de contacto de apoyo escleral. Vemos que también hay un compromiso a nivel de las ápticas internas. Fíjense aquí cómo se ve el blanqueamiento. Entonces aquí tendríamos que cerrar la parte vertical y abrir la áptica interna a nivel horizontal para evitar esta compresión. Entonces, fíjense que aquí ya comenzamos a personalizar mucho más el lente. Y aquí, pues la verificación muy importante del reservorio central. Fíjense que aquí paciente, este paciente que tiene debris, fíjense el debris es esto, este es el empañamiento interno que se genera por ese excesivo flujo, pero vemos que el paciente tiene un muy buen reservorio. Fíjense que el reservorio a nivel del limbo está bien, a nivel de la media periferia también, a nivel central se ve similar o parecido al espesor central del lente. Entonces aquí realmente contamos con una buena adaptación, pero lastimosamente a nivel vertical el lente nos está generando una mala pasada y por eso es tan importante nosotros cerrar esos bordes verticales para evitar que nos aparezca este tipo de sustancias aquí que nosotros llamamos debris, ¿no es cierto? Que es normalmente mucinas, proteínas, en algunos casos hasta ésteres y lípidos que se acumulan allí. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, siempre hacer las revisiones y las imágenes en posición primaria de mirada. Fíjense que aquí en este caso el paciente no está haciendo mucha compresión a nivel de los bordes, cosa que me alegra mucho a nivel horizontal, pero a nivel vertical sí nos toca hacer las variantes. ¿Por qué las tomas en posición primaria de mirada o la evaluación en posición primaria de mirada? Porque nosotros cuando hacemos movimientos oculares, pues podemos hacer o verificar que existe compresión en los bordes cuando el paciente hace esos movimientos, pero allí no vamos a tener un dato objetivo. Mientras que si lo hacemos las medidas en posición primaria de mirada, no solo en la lámpara de hendidura, sino en los CT si tenemos acceso a él, pues evidentemente vamos a tener datos más objetivos. ¿Listo? Fíjense cómo el lente no se mueve. Esa es como la idea, aunque como les digo, yo tengo algunos casos con movimiento que el paciente funciona súper bien, entonces tenerlo en cuenta allí, ¿listo? Entonces aquí las valoraciones, como les comentaba, en posición primaria de mirada, verificar la parte subcentral, la parte superior, la parte temporal, la parte inferior y la parte nasal, cómo se está comportando el lente. Y si lo hacemos en posición primaria de mirada, vamos a determinar qué cambios podemos hacer y podemos lograr este tipo de personalizaciones, como las que vemos acá, donde les señalo con el indicador, este tipo de personalizaciones, en estos casos, pues, complejos. ¿Listo? Muy importante tener en cuenta esto. Esta diapositiva es bastante importante para ustedes, para los que están de pronto comenzando con lentes esclerales. Entonces, cuando insertemos el lente, podemos llegar hasta trabajar con reservorios de 400, 450 micras. Acá nos enmarcan 500. En mi trabajo clínico, yo sugiero tener 400, 450 y sobre ahí, sobre esa base, hacer verificación. Nos dice que después de 40 minutos se puede llegar a observar reservorios entre 200 a 400 micras, o sea que vamos a perder alrededor de 150 micras, pero yo les sugiero que traten de dejar el paciente 2, 3 horas, entre más horas, mucho mejor para verificar esa adherencia a la superficie y verificar cuánto se está disminuyendo de reservorio para determinar si el paciente genera un toque a tanto tiempo, cuánto reservorio yo voy a aumentar. Fíjense que aquí este es el reservorio ideal, o en su defecto, si tengo un pooling o lo que llamamos un charco, el, del centro, pues verificar si necesito hacer es una disminución del espacio apical. Por otra parte, la proximidad limbal, muy importante nosotros verificar esa proximidad limbal. Normalmente los lentes de contacto tienden a descentrarse inferotemporalmente. El lente Boston es uno de los que menos se descentra, pero tener en cuenta que cuando eso pase, pues nosotros tenemos que tener presente que si el lente se mueve inferotemporal, puede llegar a ser un toque superonasal. Entonces ahí tener en cuenta que el lente puede generarnos este toque, aunque hay que verificar muy bien una cosa en posición primaria de mirada. Fíjense que aquí nos dice, si usted mira hacia abajo, pues se puede generar o que se acumule fluoresceína o que haya más toque, entonces en posición primaria de mirada hacer la revisión y verificar
con el filtro amarillo de Graten o de Graten o como ustedes lo quieran llamar, es vital que nosotros utilicemos el filtro para mirar si realmente es un toque o un acercamiento lo que está generando el lente, que es un acercamiento, cuando lo vamos a medir en un OCT, ahí tiene 80, 100 micras, entonces no habría que hacer muchos cambios. Por eso es muy importante tratar de hacer las tomas en posición primaria de mirada, tratar de retraer los párpados, el párpado superior para mirar la parte tanto superior como inferior, tener una fuente luminosa en el centro para poder hacer las tomas. Como les digo, es muy importante el uso del filtro azul cobalto y el filtro amarillo para verificar cómo está el fluorograma. Y pues digamos que no confundir esta sombrita con un toque. Por eso tan importante el filtro amarillo. ¿Listo? Estos son algunos de los casos que nosotros hemos venido manejando de edemas corneales. Se los traje para que ustedes los conozcan porque también se puede llegar a trabajar el espesor del lente. No se les olvide que una de las cosas que nosotros más nos asusta de los lentes de apoyo escleral es el paso de oxígeno, la transmisibilidad de oxígeno. Entonces, fíjense que aquí este paciente no solo tiene un edema, sino tiene un defecto epitelial persistente y además de eso, fíjense que tiene aquí una hiperreflectividad en el complejo membrana de ese meningotelio, lo que nos quiere decir esto, que hay un compromiso de la transparencia corneal y fíjense estos pliegues a nivel de la córnea que son muy característicos del edema. Entonces aquí nosotros deberíamos trabajar con los espesores del lente, con los materiales para intentarlo reducir y evitar que se nos genere la transmisibilidad, una buena transmisibilidad de oxígeno y no una hipoxia. Y lo mismo para este caso, fíjense los pliegues, aquí pues observamos que realmente el valor de referencia de una córnea normal es de 550 y aquí bueno, podemos observar que el paciente tiene 212 micras acá en el centro. Entonces, si son córneas con defectos o complejidades que nosotros debamos adaptar a un lente de apoyo escleral, tratemos de manejarnos con materiales como el Optimum Infinity, pero siempre hablando mucho con el paciente y hacerle entender que debe tratarlo y manipularlo con mucha delicadeza porque son lentes que son frágiles y se pueden partir. Este es un caso de los que les comentaba que ha reportado la doctora Karen Carrasquillo, donde el paciente ha mejorado en su pérdida de transparencia. Ustedes vieran cómo estaba este paciente y cómo pues está, en la actualidad está de esta manera, pero anteriormente realmente estaba mucho más complejo. Y otra de las cosas que nosotros podemos hacer para optimizar el tema de oxigenación, en este caso pues son las fenestraciones. Fíjense que aquí tenemos un paciente, un lente, perdón, con canales inteligentes para succión y aparte de eso, aquí tenemos sobre los cuadrantes también y sobre casi el canal estas fenestraciones que nos van a ayudar mucho en esos comportamientos de la oxigenación. Ya vamos terminando. Sé que ya deben estar cansados, nos tuvieron que esperar un rato mientras solucionábamos el tema que se nos presentó el día de hoy, pero quería comentarles que esta es la hoja de pedido del formato de Boston. Para los que no tengan FitConnect o quieran trabajar sus solicitudes con los consultores de Spectrum International, entonces debemos de diligenciar este formato. Este es el formato que se tiene para diligenciamiento de las pruebas y ya los que tienen como tal, entonces ustedes les hacen llegar este formato lleno al consultor para que él lo pueda subir o reunirse con él o conmigo para poderles contar cómo funciona el formato. Realmente es muy sencillo, uno lo ve como muy complejo allí, pero es sencillo. Podemos tener de pronto una capacitación de esto en el futuro. Y aparte de eso, pues los que tienen acceso al FitConnect, pues acá vemos cómo está la plataforma actual, el FitConnect 3.0, así se ve, este es como el map en este caso, de la plataforma. Entonces aquí podemos ver dónde se hace el registro del paciente, aquí podemos observar cuántos pacientes llevamos adaptados de lentes de contacto de apoyo escleral, con este diseño, pues aquí es donde podemos realizar el pedido, aquí podemos sacar los informes que nosotros requeramos, aquí además de eso están en constante trabajo educativo con los adaptadores de estos diseños. Entonces aquí ustedes van a encontrar webinars, van a encontrar también, pueden hacer control de sus solicitudes, de cuándo se pidió, toda la traza de cuándo fue despachado el lente. Entonces realmente es una plataforma muy importante. Y aquí
lo nuevo que tiene pues la plataforma, que es el cambio a nivel del clearance limbal. Anteriormente había que solicitarlo con el consultor, ya en la actualidad, para los que tienen FitConnect o los que quieren tener en el futuro cuando tengan sus cajas o sets de prueba. Entonces aquí ya van a tener esta gran posibilidad de hacer ustedes mismos los cambios a nivel del limbo en los 4 cuadrantes independientes que tiene en este caso Boston. Y aquí los canales inteligentes en los cuales podemos colocar 4, que normalmente los 4 cuando se ponen son para succión. Entonces aquí nosotros colocamos donde dice Start, donde comienza el canal, y donde dice End, donde termina el canal, y aparte de eso la profundidad del canal, que pues depende de la observación que nosotros hagamos. ¿Listo? Normalmente para succión yo coloco estos dos cuando son córneas muy prolatas, y ya pues evidentemente dependiendo si quiero hacer un paso de obstáculo, también lo podemos pedir. Fíjense que aquí nos da canal para succión, aquí donde yo le señalo con el indicador, o en su defecto, canal para sobrepasar obstáculos anatómicos. Entonces tenemos las dos posibilidades. ¿Listo? Aquí, como es la metodología de inserción, entonces aquí pues lo primero es que siempre los lentes nos llegan, o pues el paciente debe adquirir su chupa de inserción o su ventosa. Sugiero que la corten en la parte inferior para que el lente no se quede tan adherido y evitar que el paciente haga esto, que ponga el lente y haga presión sobre la ventosa, porque el lente va a quedar adherido a la chupa o a la ventosa y pues el paciente no va a poder ingresar el lente al ojo. ¿Listo? Estos son otros métodos. No olvidemos que tenemos que utilizar solución salina libre de preservantes al 0.9%, y también hay otras formas de colocarlo, como la forma de trípode, como lo indica acá esta imagen que fue sacada del video de inserción del Scleral Lens Education Society. ¿Listo? Entonces aquí están como las formas de colocarlo para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Existen otros métodos para pacientes que tienen mucha dificultad para ponerse el lente. En este caso, este tipo de dispositivos que tienen una luz, se coloca la chupa, como les digo, debe cortarse, en la parte inferior viene una luz y en vez del lente ir al ojo, el ojo va hacia el lente. Entonces el paciente se abre el ojo bajando con su dedo índice de su mano que más utiliza la parte inferior, y con la otra mano subir del borde del párpado, el párpado superior, y el ojito va hacia el lente, porque lo que está haciendo el paciente es mirar el haz de luz que se ve por el huequito de la chupa, y ahí se puede colocar fácilmente, en este caso, el lente. ¿Listo? Y la remoción se hace ya con una chupa específica, que es una chupa mucho más pequeña que la ventosa, y la sugerencia aquí es no me pongan la chupa en el centro del lente, deben ponerla en la parte central pero inferior, y reportarle al paciente que debe sostener fuertemente el párpado superior para que no se genere un parpadeo reflejo y termine uno con el borde generándole una lesión a nivel del epitelio corneal. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esto se los coloco acá más para que ustedes puedan tenerlo. No se les olvide que pues esto queda en la plataforma de Spectrum International, por si quieren entrar o tomarle pantallazo. Esto es lo que yo sugiero, pues no lo que yo sugiero, esto fue lo que, digamos, trabajamos como protocolos de limpieza, en este caso para Centros Ópticos Keralty, que presta sus servicios para Colsanitas y para Sanitas. Estos son los procesos de desinfección que nosotros realizamos en la actualidad, todos tomados con base a la Academia Americana de Optometría y de Oftalmología. Entonces, primero lavarnos muy bien las manos. Obviamente, como estamos hablando de cajas de pruebas multipaciente, o sea, set diagnósticos, lo ideal sería trabajar también por cada paciente una desinfección con peróxido. Yo sé que es difícil, pero la idea es podernos ir adaptando a la limpieza que se debe hacer. Normalmente estos lentes de contacto no son dispositivos masivos realmente, sino son lentes que se adaptan en condiciones específicas, y por eso normalmente tenemos en estos casos pruebas tan largas, consultas pues mucho más amplias que una consulta de optometría funcional o de optometría general normal. Aquí tenemos entonces qué es lo que se debe hacer en el peróxido, cuánto tiempo se debe dejar y cuál es la limpieza que se debe hacer después de haber estado el lente en peróxido. Entonces aquí se los dejo para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Hay que tener presente cuando hagan la limpieza y el secado del lente para guardarlo, porque pues la idea es que el lente se guarda en seco, que no queden pelusas allí.
enjuagar con el GP, la fórmula que tengamos nosotros, con la solución que nosotros utilicemos, enjuagar con solución salina también después del uso del peróxido. Y pues eso sería todo lo que les traigo para el día de hoy. Ya más adelante vamos a hablar de cosas mucho más personalizadas, mucho más severas. La idea es que ahorita pues podamos ingresar a muchas más personas que puedan o que quieran hacer adaptaciones de lentes de contacto de apoyo escleral, pues que vean que realmente no es tan complejo. Cuando tengan casos complejos, estamos nosotros como consultores para irlos guiando en el proceso, pero realmente aquí lo que más nosotros necesitamos tener en nuestros consultores es la herramienta del trabajo, que es el set de prueba, para poder aventarnos o poder involucrarnos directamente en los procesos adaptativos de lentes de contacto de apoyo escleral, en este caso con este tipo de dispositivo de cuarto nivel de personalización. Entonces ya le doy paso al doctor Gerardo para ver si hay algunas preguntas que podamos resolver. Vuelvo y pido disculpas por la demora en comenzar el webinar. Y espero pues que les haya servido y pues les incremente su curva de aprendizaje en lentes de contacto especiales. Doctor Eduard, muchísimas gracias por presentarnos una cantidad de beneficios y dar un inicio para todos esos profesionales de la salud visual que quieran hacer parte de Boston Side, de todo este proyecto realmente, para que se lancen a cambiar vidas desde estos pedacitos de plástico. Y con Boston Side tenemos un montón de cosas muy interesantes que esperamos pronto poder mostrarles y que cambian realmente la vida de las personas. Entonces, quisiera revisar si tenemos alguna pregunta. Yo he estado contestando dos o tres preguntitas que hicieron. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, aparentemente no tenemos más preguntas. Perfecto. Igualmente el videito queda allí. Cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, aquí está mi número telefónico, mi correo electrónico. Me pueden escribir o en su defecto pues agregar a WhatsApp y por allí podemos estar conversando de las dudas de pronto que se les lleguen a presentar. ¿Listo? Entonces esperamos en un par de días ya se encuentre el video en la plataforma, en nuestra plataforma de YouTube, para que ustedes puedan tener acceso no solamente a este, sino a muchos más videos que hemos ido realizando sobre parte del portafolio tan grande que manejamos. Entonces los invitamos para que lo revisen y cualquier duda que tengan, cuentan con nosotros como un equipo para acompañarlos. No es solamente ofrecerles un producto, sino acompañar al profesional en todo ese proceso de aprendizaje y de entrenamiento en todos estos lentes personalizados y especiales. Entonces, les agradecemos muchísimo por acompañarnos, por su espera en medio de nuestras dificultades técnicas y esperamos nos acompañen en un próximo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gerardo, que estés muy bien y Espérame, muchas gracias a todos por su paciencia y por acompañarnos el día de hoy. creo que, espérame. Toda la información, si ustedes necesitan algo más de información específica para valores de los sets de prueba, pueden directamente comunicarse desde nuestra página. Ahí les da el acceso para poder ingresar a la información o que se comuniquen con nuestras personas encargadas de la parte comercial. El canal es, ustedes colocan en YouTube Spectrum International, igual el acceso directo está desde nuestra página, nuestro sitio web. Ahí pueden entrar a cualquiera de las redes para que puedan ver toda la información. Muchísimas gracias, que tengan buena noche.